Vamos a visualizar cómo se crean los coeficientes de una comunidad mediante el empleo del asistente. Para realizar el proceso de creación de coeficientes vamos a acceder a la comunidad de propietarios. Una vez localizada, elegiremos la opción Coeficientes de reparto y emplearemos la opción del asistente de coeficientes que figura en la barra de botones. El primer paso que nos encontramos al acceder al asistente es el tipo de acción a realizar. En este momento indicaremos si vamos a crear un nuevo coeficiente o si vamos a modificar un coeficiente que ya existe. Vamos a aprender la creación de nuevo coeficiente. En esta opción nos pedirá que especifiquemos una descripción. El código del coeficiente ya lo proporciona de forma automática el sistema, aunque lo podemos modificar. Pulsaremos sobre la opción siguiente y se nos muestra la pantalla de acciones. Recuerde que esta pantalla se nutre de información tratada en procesos anteriores, tal es el caso del tipo de departamento. Si desplegamos podremos apreciar los distintos tipos definidos al crear cada uno de los departamentos. Revisemos el resto de campos. Al desplegar el tipo de acción, nos muestra las opciones disponibles. Por defecto, observamos que nos muestra añadir, modificar, y tenemos otra opción que es eliminar. En el campo tipo de valor, por defecto nos indica en base a coeficiente, y si desplegamos vemos la opción valor fijo. Y por último, el coeficiente base, campo que se adaptará en función de la selección que hayamos realizado en el campo tipo de valor, y que veremos en esta formación. Vamos a estudiar las diferentes posibilidades con las que podemos trabajar aquí. Para tener una visualización rápida de las prestaciones, vamos a crear un coeficiente a partes iguales para todos los departamentos. Para este ejemplo, vamos a seleccionar todos los departamentos y en el campo tipo de valor, la opción, un valor fijo. Observemos que en lugar del coeficiente nos solicita el valor fijo que queremos asignar. Pondremos el valor 1, y pulsaremos sobre la opción aplicar. Nos muestra todos los departamentos que componen la comunidad de propietarios, con su tipo y el coeficiente a valor 1. Si pulsamos siguiente, nos enlaza con una pantalla en la que nos muestra el resultado de cómo quedan, y si pulsamos sobre finalizar, ya tendremos un nuevo coeficiente creado. Pero antes de hacer este paso, veamos qué otras opciones tenemos. Retornamos al asistente. Y vamos a crear un nuevo coeficiente, trabajando con los tipos de departamento. En primer lugar seleccionaremos todos, con valor fijo 0 para poder ver la estructura de la comunidad. Volvemos al desplegable de tipo y seleccionamos uno de ellos. Por ejemplo, pisos. Indicamos el valor fijo 1. Al pulsar sobre aplicar, vemos cómo asigna el valor 1 a aquellas entidades que sean de este tipo, dejando en valor 0 el resto de entidades. Podríamos repetir este proceso para otro tipo de departamento y asignarle un nuevo valor, y así sucesivamente. Quiero aprovechar en este momento para explicar la opción igualar el coeficiente a 100. Veamos la suma que me ofrece el cálculo anterior. Muchos usuarios e incluso para clientes es más cómodo y más fácil realizar el cálculo si este total es 100. Si ahora pulsamos sobre esta opción, y confirmamos la pregunta de seguridad, podremos observar que el total es 100 y se han modificado proporcionalmente todos los coeficientes de los departamentos. Tal y como ya hemos indicado antes, si pulsamos siguiente, nos enlaza con la pantalla en la que nos muestra la vista previa del resultado, y si pulsamos sobre finalizar, ya tendremos un nuevo coeficiente creado. En ocasiones no podemos aplicar estos métodos y no nos queda más remedio que la introducción manual de cada uno de los coeficientes. Es muy habitual en la introducción del coeficiente general. Veamos la forma en la que se puede hacer desde esta pantalla. Retornamos al asistente. Y vamos a crear un nuevo coeficiente. En primer lugar seleccionaremos todos los tipos de departamento, con valor fijo 0 para poder ver la estructura de la comunidad. Si pulsamos doble clic sobre el campo coeficiente del primer departamento, vemos cómo me permite la escritura. El usuario en este momento puede especificar el valor del mismo, y así, sucesivamente, en los demás departamentos.
Veamos la operativa en algún departamento más. Es un buen momento, para analizar el cuadro de coeficiente general del edificio, y si observamos alguna regla, por ejemplo, coeficientes que se repiten por puertas o por plantas. En ese caso, podemos trabajar de la siguiente forma. Como ejemplo, vamos a marcar o seleccionar las primeras puertas, pulsaremos sobre la selección del tipo de departamento y elegiremos la opción Seleccionados, asignaremos el valor fijo que corresponda y aplicaremos. El último caso que vamos a estudiar es la creación de un nuevo coeficiente en base a un coeficiente ya creado. Volveremos, una vez más, al asistente. Y vamos a crear un nuevo coeficiente, siguiendo la misma pauta que hemos realizado en los ejemplos anteriores. Seleccionaremos todos los tipos de departamento, con valor fijo 0 para poder ver la estructura de la comunidad. En este caso, vamos a seleccionar en el tipo de valor, la opción, en base a coeficiente y pulsando F3 o las teclas Control B, para que nos muestre los coeficientes existentes y elegiremos el que nos ha de servir de base. Al pulsar Aplicar, tendremos una copia del coeficiente seleccionado. Desde este momento, podemos aplicar el resto de procedimientos que hemos aprendido y realizar los cambios que sean necesarios. Para concluir, vamos a aprender el proceso de modificación de un coeficiente existente. Comenzaremos desde el asistente, y en este caso, elegiremos la segunda opción y el coeficiente que queremos modificar. Al pulsar Siguiente nos mostrará la pantalla con todos los departamentos y su valor, y al igual que hemos explicado en el paso anterior, estaremos en condiciones de efectuar los cambios que nos interese. Queremos cerrar esta formación, recordando que si nos encontramos con la necesidad de modificar un coeficiente ya existente porque, por ejemplo, se ha dividido una propiedad o se ha unificado, primero tenemos que comprobar si ya se ha utilizado dicho coeficiente. Si este coeficiente ya ha participado en un cálculo de presupuesto, derrama, proceso de factura o cualquier movimiento económico, no es recomendable modificar dicho coeficiente. En estos casos, recomendamos duplicar este coeficiente y crear un nuevo reparto donde se ajusten las participaciones de los departamentos correspondientes. Si este coeficiente es de nueva creación y aún no se ha trabajado con él, se puede modificar en cualquier momento o incluso eliminar si se considera necesario.